Chicos, buenos días. Buenos días para los que van llegando. Me esperan un momentico, porfa. Na, 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 na. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Corresponde ya a la semana 7, continuando entonces con la guía número 5, que es la segunda guía de este periodo que estamos elaborando. Entonces por acá compartir. Por acá. Entonces, la semana anterior dejé una tarea de analizar un experimento y mirar qué elementos de ahí funcionaban como electrolitos. Entonces veíamos que había tipos de electrolitos fuertes, débiles y otras sustancias que no funcionaban como electrolitos. Entonces, ¿cuáles son los electrolitos fuertes? Son aquellos que son buenos conductores de electricidad debido a que se disocian por completo en la solución y su concentración aumenta. Es decir, son estos elementos o son sustancias en cuyos átomos se encuentran iones, como el sodio, como el potasio, como el calcio. Entonces, al diluirse en agua, forman esta solución iónica. Entonces, de ese experimento, ¿cuál era el ejemplo de electrolito fuerte? El agua y la sal. El agua y la sal Sara. Muy bien. Entonces, el agua y la sal era un claro ejemplo de ese electrolito fuerte.
Electrolito débil, aquí. Entonces, ¿cuáles son los electrolitos débiles? Son los que conducen menos corriente debido a su baja disociación y poca concentración en la solución. Por ejemplo, son compuestos que no tienen átomos iónicos, pueden ser sustancias como sustancias orgánicas, como sustancias derivadas del carbón, que no tienen una buena ionización, entonces por eso no producen este efecto electrolítico de manera eficiente. Un ejemplo de eso, ¿cuál puede ser? Agua y Agua y el limón. El agua y el limón. ¿Cuál otro? Había otra sustancia también ahí que funcionaba. jabón. El agua y el jabón. Muy bien. ¿Quién dijo ahorita el limón que no lo alcanzaron a observar aquí en el... Kevin. Kevin. Bien. Y las otras sustancias son aquellas que no funcionan como electrolito, es decir, estas no se ionizan porque su solución simplemente son moléculas que no contienen iones, o sea, sus átomos no están ionizados, por lo tanto no producen ningún efecto eléctrico. En el caso del experimento, ¿qué sustancias no funcionaron como electrolitos? El agua con el azúcar. El agua con el azúcar, muy bien todo. Y había otra sustancia también que no funcionó como electrolito, el agua sola. Bien. Entonces recordemos que el agua sola, o sea, el agua pura, cuando yo estoy hablando del agua sola, estoy hablando del agua pura, el H2O puro. Ese no funciona como un electrolito de manera adecuada. Sin embargo, el agua de la llave sí funciona como un electrolito. Es porque el agua de la llave contiene unas sustancias como el cloro. No sé si sabían que el agua que viene de la llave es purificada mediante un proceso en el cual se le echan algunas sustancias derivadas del cloro. Entonces, por eso es que esta se comporta como un electrolito. Cuando tocamos algún elemento, cuando estamos mojados, nos puede pasar un susto con este tipo de agua. Bien. Entonces pasemos por aquí. A ver si esto se... Ok, entonces aquí estamos observando una situación. En esta situación aquí hay un niño bañándose en una bañera. ¿Por qué es peligroso esto que está haciendo este niño ahí? Porque el agua contiene cloro, que también sería un electrolito, por lo cual si pasa energía con el agua que tiene ese tipo de sustancias, pues lo coge la luz. Y además del cloro, ¿qué más observamos? Por ejemplo, ahí el agua parece como que estuviera... El jabón. El jabón. Resulta que el jabón, como veíamos en el experimento pasado, funciona como un electrolito, así sea débil, pero de todas maneras es un electrolito. Y eso es una situación muy peligrosa. De hecho, en algunos países, pues por acá casi no se utiliza esta forma de tomar un baño que es a través de una bañera, pero en algunos países que se utiliza este medio suceden con mucha frecuencia accidentes de este tipo, que son personas que mientras se están bañando aprovechan para secarse en el pelo o para utilizar un aparato eléctrico y por alguna casualidad, o sea, por algún accidente se les va el aparato a la bañera y puede suceder un accidente fatal. Bueno, entonces vamos a hablar de conductividad. Resulta que lo que estamos hablando aquí es de la conductividad de la corriente y las sustancias que están presentes en este tipo de efecto de conductividad. Existen dos tipos de conductividad. Hay una forma de conductividad de electricidad y la otra forma de conductividad es la conductividad del calor. En una, por ejemplo, lo que se está conduciendo son los electrones, cuando estamos hablando de electricidad, y en el calor lo que estamos hablando es de transferencia de una energía en forma de calor, de aumento de temperatura, que algunas sustancias también se comportan de cierta manera cuando están transfiriendo el calor. Entonces, ¿qué es conductividad eléctrica? ¿Quién nos colabora con la lecturita para que yo no sea el único aquí que hable? Profe, yo. Dale tú. Es la capacidad que presentan los cuerpos para permitir el paso de la corriente a través de sí mismos. Esta propiedad natural está vinculada a la facilidad con la que los electrones pueden atravesarlos. Bien, ¿quién me da un ejemplo de un buen conductor eléctrico? Ahí lo están dibujando. El metal. El metal, cualquier tipo de metal. De hecho, todos los metales
todos los elementos metálicos son buenos conductores de electricidad. Aquí, por ejemplo, el cable, algunos cables están hechos de cobre. El cobre es un buen conductor de electricidad. Sin embargo, sabemos pues que los metales no son los únicos que se pueden comportar como conductores eléctricos. Hay algunas sustancias que no son metales del todo y lo pueden hacer. Aquí nos lee aquí sobre disoluciones acuosas. Que yo lo leo. Dale, Felipe. Está relacionada con la presencia de solutos iónicos en el disolvente, cuya disuasión genera iones positivos y negativos, capaces de transportar la corriente eléctrica a través de la solución. Bien. Entonces, no solo los metales se pueden comportar. Veamos que algunas sustancias que no son metálicas, sino que son iones, cuando se diluyen en agua, funcionan como un buen conductor. Ahí estamos hablando de disoluciones acuosas. ¿A qué me refiero con que se diluyen en agua? Es decir, estas sustancias por sí solas no son conductoras. Hay que explicarlo de una manera más amplia. De todas maneras, aquí en la guía lo explican después. Vamos a suponer la sal. La sal, recordemos que está compuesta por sodio y cloro. Es la sal de cocina. Entonces, si tomamos un granito de sal, vamos a ver que ese granito tiene varias moléculas de sodio y cloro, sodio con cloro. Resulta que cuando la molécula de cloruro de sodio está unida, es decir, cuando esta molécula está unida, es una molécula neutra, que recordemos que este sodio es positivo, este cloro es negativo, entonces al unirse, la carga total quedaría valiendo 0. Entonces, si yo coloco aquí una pila, en un granito de sal, una pila y un bombillo, en un granito de sal, pues no voy a obtener ningún efecto. ¿Por qué no voy a obtener ningún efecto? Porque las moléculas están unidas y por lo tanto no hay efecto de ionización, es decir, la molécula de sal por sí sola no causa ningún efecto. Sin embargo, cuando yo disuelvo una sustancia como la sal o cualquier otra sustancia, yo la disuelvo en el agua, resulta que al disolverla en el agua, las moléculas de agua se encargan de romper estos enlaces, rompen estos enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí el ion de sodio, que es un ion positivo, queda solito, rodeado por moléculas de agua. Y el ion cloro queda negativo solito, rodeado también por moléculas de agua. Entonces, al quedar los iones positivos y negativos separados, cuando yo ya meto aquí la electricidad, meto aquí algo metálico con una pila, ahí ya entonces los iones positivos tienden a sentirse atraídos hacia el lado negativo de la pila y los iones negativos hacia el lado positivo. Entonces empieza a haber una conducción de electricidad. ¿Sí quedó claro? Yo creo que sí, profe. Bueno, entonces la sal por sí sola no conduce porque las moléculas están unidas, entonces no hay manera de que haya conducción eléctrica, pero cuando se diluye en agua, ahí estamos hablando de una disolución acuosa, las moléculas se separan y quedan unas positivas por un lado y otras negativas y por eso es que empieza a fluir la corriente. Bueno. Bien, resulta que en una disolución acuosa, el elemento pues más abundante que vendría siendo. Estamos hablando de esa. El agua. El agua vendría siendo el elemento más abundante. ¿Qué es lo que lo convierte en una disolución? Pues la otra sustancia. La otra sustancia puede ser la sal, puede ser un ácido, puede ser cualquier sustancia que se esté diluyendo en agua, viene siendo el otro compuesto. A ese otro compuesto se le llama soluto. ¿Y qué es el soluto? ¿Quién nos lee la definición? Pero puedo volver a leer yo. Dale, Felipe. Están formados por iones, tanto positivos como negativos. En los compuestos iónicos, el número de cargas totales positivas es igual al número de cargas totales negativas para mantener la neutralidad de la molécula. Bien. Entonces, el soluto simplemente es la sal. Esta sal o cualquier otra sustancia que contenga iones. Por ejemplo, en el caso de la sal hay iones positivos y hay iones negativos. Cuando se disuelve en agua, mire que aquí están las moléculas de agua. Las moléculas de agua lo que hacen es rodear los iones. Entonces, así los iones quedan separaditos. Entonces, a eso se le llama el soluto. Bueno, aquí está un experimento.
de disolver agua con sal, que eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada, bueno, lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a empezar a clasificar cuál es el solvente, cuál es el soluto y cuál sería la solución. ¿Cuáles creen ustedes que se debe organizar esta figura aquí en cada uno de estos espacios? De acuerdo a lo que vimos aquí en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es el soluto? Pero entonces el soluto sería el agua, no, no sé, la sal. Profe, el soluto es la sal. ¿Por qué? Porque mire que en el ejemplo anterior aparecían todas las moléculas ¿Qué es ahí. soluto? Cuando, pues lo que dice ahí, que cuando todas ¿Qué es el las soluto? ¿Que está formado por qué? por iones. Ah, ¿y quién tiene iones aquí de esas sustancias? La sal. La sal, eso, pero ¿por qué lo dudan? La sal es la única que tiene iones, tiene cloro y tiene sodio. Entonces, ¿quién sería el solvente? El elemento Ese más amplio. sería el agua. Exactamente. Este sería el solvente que va a diluir esta sal. Y entonces la solución, que viene siendo el resultado de eso, ¿qué vendría siendo? Agua con sal. El agua con la sal. Aquí ya cuando la están mezclando, esto ya se llama una solución. Entonces, ¿qué es una solución? ¿Quién me dice la definición así? No Pues el, científica. sería el resultado del solvente y el soluto, ¿no? El resultado del solvente y el soluto. Necesariamente el solvente tiene que ser agua. No. ¿Qué puede ser? La verdad no sé qué podría ser, pues no sé qué otro elemento se podría colocar ahí, pero no creo que solamente sea el Alcohol. agua. Alcohol, por ahí no hay. ¿Quién lo dijo? Kevin. Bien, que el alcohol puede funcionar como una sustancia solvente. Kevin, ¿qué? Se me olvidó tu apellido. Mejía. Exacto, el alcohol puede funcionar como una sustancia solvente. Es decir, no necesariamente tiene que ser el agua, puede ser cualquier líquido. Ahora, puede ser líquido o puede ser sólido. Pero yo creo que solamente puede ser líquido. Solamente puede ser líquido. ¿Por Yo qué? creo que sí. ¿Por qué? Porque su fin es como disolver el soluto, ¿no? Es como Ajá. separar las cosas y yo creo que solamente se podría hacer de manera líquida. No Bueno, sé. en parte sí tienes razón. Es un elemento que pueda disolver, pero no necesariamente puede ser líquido, también puede ser gaseoso. De hecho, el aire es una disolución de oxígeno y nitrógeno, ¿ya? El sólido, en los sólidos, pues no se puede haber no puede haber una disociación molecular. Los sólidos no tienen esa característica, pero entonces un solvente puede ser un líquido o un gas. Listo. Entonces quedó claro esta, la definición entre solvente, soluto y solución. Sí, profe. Ok. Entonces, en ese orden de ideas vamos a responder. A ver quién responde. El solvente es la sustancia que está en menor cantidad y tiene capacidad de disolver el soluto. Todo es falso. ¿Por No. qué? Pues o sea, espere, Falso. espere. Es que El lo que yo digo es que está solvente, mal. Es lo el de la sol- cantidad, porque puede tener mucha cantidad. no tendrá nada que ver la cantidad. ¿Será que yo puedo mezclar 1 litro de sal en una cucharada de azúcar? No. Ajá. Entonces, volvamos aquí. Miren lo que es solvente, soluto y solución. Volvamos aquí. El solvente es la sustancia que está en menor cantidad y tiene capacidad de disolver al soluto. Profe, es falso. Es falso. Bien, Sara. Vamos a ver. Muy bien. De hecho, el solvente es el que está en mayor cantidad. El solvente tiene que estar en mayor cantidad, si no el soluto no se va a poder diluir. El soluto es la sustancia de menor cantidad. Sí, ¿Por qué, Kevin? verdadero. Porque si el solvente es el que va en más, el menor tiene que ir en menos. O sea, Profe, y para que la dilución sea más fácil.
Exactamente. Por ejemplo, si yo deseo diluir sal, pues yo no voy a mezclar 1 libra de sal en una tacita de agua. Pues se me va a quedar media sal por fuera, ¿cierto? Si yo voy a diluir sal, pues la sal tiene que estar en menor cantidad. La disolución cloruro de sodio, y ojo que con la palabrita que ahí está la clave, forma iones sodio y cloro. Verdadero. ¿Por qué, Sara? Porque el cloruro de sodio, pues como lo dice, es sal y está compuesto de Na, que es sodio, y Cl, que es cloro. Exacto, la respuesta estaba en la pregunta. Bueno, esta partecita les voy a ayudar un poquito. Ese concepto de anión y catión, así no lo hemos visto, en electricidad, al catión se le conoce como la carga positiva y al anión se le conoce como la carga negativa. ¿Estará bien dicho como está ahí? Pues según lo que usted acaba de decir, es falso, entonces. Entonces, ¿cómo debería ser? Sería catión en Na más y anión en Cl menos, ¿no? Muy bien. El sodio es un ion positivo. Como es un ion positivo, pues se convierte en un catión. Todos los que son iones positivos son cationes. Mientras que el cloro, al ser un ion negativo, debe ser un anión. Bien, Felipe. Bueno. Vamos entonces a observar este videito. La conductividad en disoluciones está relacionada con la presencia de solutos iónicos en el disolvente, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la corriente eléctrica a través de la solución. Al mezclar agua y sal común, cloruro de sodio, obtenemos una solución de agua salada. Si realizamos un zoom al interior del recipiente, vamos a observar los iones de color verde que corresponden al cloro. Los de color naranja son el sodio. Y por último, la molécula de agua. Ahora observamos cómo las moléculas del solvente rodean al ion cloro y al ion sodio. Los aniones de cloro se unen al oxígeno de la molécula del agua. Y los cationes de sodio se unen a los hidrógenos de la molécula del agua. Para experimentar la conductividad eléctrica es necesaria una pila, un LED y un recipiente con una disolución de agua y sal. Los cationes interactúan con el cátodo, mientras que los aniones interactúan con el ánodo del sistema para realizar la conductividad eléctrica. ¿Alguien notó el error ahí? Sí, profe, que vea que el cátodo es negativo. Uh-huh. Y con el catión está positivo y viceversa. O sea que ahí está al revés. Pues aquí están bien nombrados. El anión si es negativo, el catión es positivo. Pero aquí es cátodo positivo, y ánodo negativo. Ajá. Que se visualiza al encender el LED. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que el agua forma cristales iónicos cuando está diluida en sal. Orientada hacia ellos la parte de carga eléctrica opuesta, debilitando la atracción entre ellos, entre los iones cristalinos, reduciendo la cohesión del cristal y facilitando su disolución. Es decir, que cuando disuelvo una sustancia en agua, lo que está haciendo el agua es separar los iones para que queden por un lado los positivos y por otro lado los negativos. Resulta que en nuestro cuerpo se presentan ese tipo de disoluciones. Por ahí al principio nosotros veíamos un video que en nuestro plasma sanguíneo existen muchas de estas sustancias. De hecho, esas sustancias, la gran mayoría de esas sustancias son las que permiten el metabolismo de muchos sistemas y de hecho son partícipes en lo que es la formación de la vida. Es decir, sin estas soluciones iónicas, la vida en los seres vivos sería imposible. ¿Dónde encontramos esas sustancias? ¿Qué sistema será ese? Nervioso. Sanguíneo. El sistema sanguíneo o circulatorio. Toda la sangre está presente estas sustancias iónicas. ¿En qué otro sistema encontramos esas sustancias? Digestivo. El sistema digestivo. De hecho, los jugos gástricos producidos en el hígado, en el páncreas,
producen muchos de estas sustancias iónicas. Y por último, todas esas sustancias, cuando se metabolizan en el cuerpo, algunas el cuerpo ya no le sirven, las tiene que desechar. ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema urinario. Bueno, es parte del sistema urinario, pero se le llama sistema excretor. Recuerden que el sistema excretor, recuerden que los riñones lo que hacen es de la sangre extraer las sustancias que ya no sirven, las metaboliza, las diluye en agua y las manda a la vejiga. Por eso es que la orina contiene tantas sales, porque simplemente es una sustancia, es una disolución de agua con varias sustancias, entre ellas la urea y algunos nitratos. Entonces, todas esas sustancias que ya no sirven por el cuerpo se eliminan a través de la orina. Entonces, esos son los 3 sistemas básicos. Ahí no mencionaron uno en especial. Ese sistema arranca aquí en la cabeza, en donde se encuentra una de las sustancias iónicas más importantes de nuestro cuerpo. ¿Cuál se llama el sistema que nace aquí en esta parte de la cabeza? ¿Cómo, profe? El sistema que arranca en el cerebro y se distribuye por todo el cuerpo. ¿Cómo se llama ese sistema? Ese sí es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso. Resulta que en el sistema nervioso existen unas células muy famosas. ¿Cómo se llaman esas células que están en el sistema nervioso? Las neuronas. Las neuronas. Muy bien. Bueno, en las neuronas existen unas sustancias. De hecho, existe una sustancia conocida como la bomba de sodio-potasio. Ahorita más adelante vamos a hablar de ella. Bien, entonces los electrolitos son minerales que disueltos en agua se convierten en iones y adquieren la capacidad de conducir electricidad. Estos iones producen un impulso eléctrico que viaja por nuestro cuerpo. Un ejemplo de electrolito es el suero oral que se encuentra en los iones de sodio y cloro. Bien, los electrolitos entran y salen de las células transportando iones positivos y negativos, posibilitando las reacciones a nivel de la membrana celular y fuera de ella. Es decir, esos impulsos eléctricos que manda el cerebro no son más que otra cosa que intercambio de iones. Es decir, en las células de las neuronas existen unos iones de potasio, cloro, aquí no colocaron el de sodio, sí lo omitieron acá. Y entre la membrana celular, el plasma y la membrana extracelular existe un intercambio de esos iones, haciendo que cargas positivas y negativas estén fluyendo de un lado a otro. Esos son los impulsos eléctricos que se generan en el cerebro. Esos impulsos eléctricos, por ejemplo, cuando el cerebro manda una señal hacia el brazo para que mueva el brazo, es simplemente un intercambio de estas sustancias. Vamos a ver aquí cómo funciona ese intercambio. Bueno, pero antes de eso, aquí nos hablan de que el suero es una disolución acuosa. ¿De qué está compuesto el suero? Bueno, aquí me están poniendo los 4 componentes del suero. ¿Qué contiene el suero? Pues según eso, glucosa, potasio, citrato, sodio, citrato y sodio cloruro. Bueno, de esas 4 sustancias, ¿quiénes son iones? El sodio citrato, el sodio y el sodio cloruro, no. El sodio cloruro, solo esas 2. Yo creo que sí. Solamente esas 2. Creo. Y la glucosa también, no. La glucosa es azúcar. El azúcar es un electrolito. Lo probamos en el experimento pasado. No. No. Entonces la última, pues, el potasio citrato. El potasio. Recuerden que todos los elementos que están en la tabla periódica en el lado de los alcalinos se comportan como iones. En este caso el potasio y el sodio. De hecho, estos 2 elementos son los principales causantes de nuestro sistema motriz en las neuronas. Recuerden que hablamos de la bomba sodio-potasio. Cuando nos deshidratamos, perdemos estos 2 iones. Y por eso es que cuando sucede una diarrea severa, cuando tenemos vómito muy seguido, nos sentimos débiles, cansados, como sin ánimo, sin ganas. Es porque no tenemos los suficientes iones para generar esos impulsos eléctricos que necesita nuestro cuerpo. Estos 2 elementos se podría decir que son los elementos principales de la función
motora de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver un videíto en donde se habla sobre la bomba de sodio-potasio, cómo funciona, porque la tareita tiene que ver con eso. Entonces le vamos a prestar bastante atención. Yo ahorita explico la tarea en qué consiste. Los iones en disolución, como por ejemplo el suero, son indispensables en los procesos de los seres vivos, sobre todo en los mecanismos de transporte entre membranas celulares. La bomba sodio-potasio es un mecanismo de transporte de iones a través de la membrana de las células neuronales. 3 iones de potasio se unen al lado del citoplasma de la proteína, y mediante este proceso se presenta un cambio de configuración de la misma. A propósito, ahí la chica se equivocó, son 3 iones de sodio. Listo, son 3 iones de sodio, no de potasio. La molécula se fosforila por la presencia de la molécula de ATP, adenosín trifosfato. El proceso de fosforilación produce un nuevo cambio en la membrana, lo que permite que los iones de sodio pasen a través de la membrana. Los iones de sodio se separan y pasan al fluido extracelular. Esta configuración en la membrana permite que 2 iones de potasio se unan al lado extracelular de la proteína. El fosfato unido a la proteína se separa y se abre el canal para dar paso a los iones de potasio. Los iones de potasio ingresan al citoplasma y la célula neuronal recupera su configuración inicial. Si prestaron atención, entonces, cómo funciona ese intercambio de cargas en las neuronas. Pero, o sea que la presión se la corrigió, ¿cierto? Entonces yo que lo que daba era, ¿cómo es que se llama? Al inicio es sodio. Bueno, entonces pasa sodio y recibe, a ver, ¿cómo es la vuelta? Mete el sodio y ya saca el potasio, ¿cómo es la vuelta? No, saca el sodio y ya mete el potasio, creo yo. ¿Cuántos sodios salen de la célula? 3. E ingresan 2 potasios. Exacto. Para que se cierre esta membrana, esta es la membrana celular. Resulta que las células tienen una membrana por donde intercambia sustancias. No sé si eso lo habrán visto por allá en sextico o en séptimo. Bueno, existe una membrana en donde la célula está intercambiando sustancias. Es esta de acá. Entonces, para abrir y cerrar esta membrana, existe una molécula que se llama trifosfato de adeína, algo así. No recuerdo bien esta de aquí, pero es una molécula de fosfato. Esa molécula de fosfato es la encargada de cerrar y abrir esta membrana. Entonces, cuando ya ingresa ahí el fosfato, se cierra la membrana y el sodio sale expulsado. Después de que el sodio sale expulsado, ¿qué es lo que sucede? Entra el potasio. Entran 2 de potasio. Entran 2 de potasio. Ya cuando entran 2 de potasio, el fósforo que estaba cerrando la membrana se va de ahí y ingresan los iones de potasio. Este intercambio molecular, o sea, este intercambio entre iones de sodio y potasio es muy importante porque, por un lado, así se alimenta la célula necesita energía y la energía la obtiene a través de ese intercambio de iones, y por otro lado, es el que permite la comunicación, es el que permite las señales eléctricas entre la célula y el exterior. Por ejemplo, cuando su cerebro necesita mover un brazo, lo que sucede a nivel de las neuronas es este proceso, un intercambio de iones para mandar señales eléctricas hacia el brazo. ¿Sí quedó claro? Yo creo que sí, profe. Muy bien. Bueno, voy a explicar entonces la tareita que tiene que ver con ese video. Si es necesario, lo pueden volver a ver para que les quede bien claro. Entonces, en la tareita aquí ponemos una imagen, esa está en la página 12 de la guía. Hay que relacionar cada imagen con el proceso. O sea, que aquí están los procesos, iones de potasio, presencia de ATP. Entonces, hay que unir, yo no les voy a decir, hay que unir cada imagen con cada proceso. Hay que aclarar que aquí también volvieron a cometer el mismo error. Aquí no es 2 iones de potasio se unen a la extracelular, sino 3 iones de sodio. ¿Listo? Es para que corrijan aquí. De todas maneras, yo ahorita les envío la fotico
de la corrección. Son 3 iones de sodio aquí. Y en la parte de abajo también se equivocaron, 2 iones de potasio. ¿Listo? Para que corrijan ahí esa partecita. Entonces hay que unir cada imagen con el proceso. ¿Sí quedó claro cuál es la tarea? Sí, Señor. profe. Muy bien. Ogüémelo. Entonces esa tarea entonces sería para la próxima semana. ¿Ok, chicos? Listo, profe. Bueno, entonces dejamos así por el No, día profe. de hoy. Que le vaya bien. Muchas Bueno, gracias por explicarnos. Hasta luego. Feliz día Hasta para luego, todos. profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe.